Yo, Alexis Pérez, doy testimonio acerca de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en mi vida. Ningún miembro de mi familia había conocido a Dios a través de Cristo y venimos de un entorno católico romano. Sin embargo, reconozco que Dios es soberano y que Él ha estado detrás de cada momento de mi vida. Por su misericordia fui criado en un hogar donde siempre recibí amor e instrucción para esforzarme en mis responsabilidades, tanto como hijo y como ciudadano. Sin embargo, en mi adolescencia y parte de mi juventud, creció dentro de mí un intenso rechazo hacia todo lo que tuviera que ver con Dios, su palabra y su iglesia, llenándome sutilmente de mucha ira y orgullo. Yo tenía mi corazón entenebrecido. Romanos 1:21. Mi anhelo era convertirme en un músico miembro de una banda de rock, que viviera en el contexto de la diversión, las fiestas y el desenfreno. En su misericordia el Señor usó a mis padres para desistir de ese anhelo y optar por otro camino. Pero aún así en mi corazón había muchísimo resentimiento contra Dios. Esto alcanzó su punto máximo cuando, al iniciar la carrera de medicina, me envanecí en mi conocimiento pensando que, por mis méritos y por mi deseo de ayudar al prójimo, yo merecía el reconocimiento de Dios y de la sociedad. Aún así, yo no podía ni siquiera escuchar la palabra Dios sin enojarme y exaltarme, incluso contra mi propia familia. Salmo 14:1. Es en 2015 que acudo por primera vez a la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz, y al escuchar al pastor Joel, el Evangelio provocó mucha incomodidad en mí, porque mi pecado estaba siendo revelado, de tal manera que en ese mismo instante decidí en mi corazón jamás volver a pisar el templo. Sin embargo, el Señor puso en el corazón de mi pastor un anhelo por predicar el Evangelio a los jóvenes, y ese mismo día, que para mí sería el último en la iglesia, recibí una invitación de su parte para acudir semanalmente a conocer la palabra y, por lo tanto, conocer a Cristo. Él se ofreció a responder todas mis preguntas con respecto a Dios y la Biblia, por lo que inicialmente accedí con un corazón dispuesto a refutar cualquier argumento en favor de la Biblia. Pero paradójicamente, también sentí el anhelo de acudir, porque muy dentro de mí sentía que Dios estaba interesado en mí. Luego de algunos meses de reuniones de jóvenes, el 20 de mayo de 2015, me arrepentí de mis pecados delante de Dios y creí en Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Por primera vez experimenté libertad verdadera, paz como ninguna otra y propósito en mi vida. Pero lo más hermoso era saber que yo ya tenía una relación personal con Dios a través de Cristo y que ya no había ningún cargo en mi contra, porque todo lo pagó Jesús por mí. Supe que Dios siempre fue real, aunque yo no creyera en Él, y que, aunque yo era su enemigo, Él me amó y me rescató. Por supuesto, este gran cambio trajo conflicto y tensión en mi hogar, pero yo oraba con fe, sabiendo que lo mismo que Dios hizo por mí, lo podía hacer con mis padres, porque el Evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree. Yo me escapaba de casa para poder asistir a los cultos, e inventaba excusas para salir y poder ir al templo. Seguí orando por mis padres y confiando en el Señor. Es en enero de 2016 que, dejando atrás la santería, mis padres recibieron a Cristo al ser discipulados por nuestra hermana Carmelita y nuestro hermano Pedro. Además, el Señor obró poderosamente para restaurar su matrimonio. Desde mi conversión ha habido un fuego intenso en mi corazón que el Señor ha puesto para defender su verdad, predicarla a todo aquel que me rodea y mostrar que el Evangelio es real. En 2017 obedecí a mi Señor al ser sumergido en las aguas bautismales, identificándome públicamente con su muerte y su resurrección y comprometiéndome con su obra. A partir del 2018, he tenido el privilegio inmerecido de ser representante del Ministerio Juvenil y puedo decir que las mejores amistades me las ha dado Dios a través de esta iglesia. Dios tomó mi sueño de ser músico y lo transformó en algo infinitamente mejor, al permitirme ser parte del grupo de alabanza de esta iglesia y tocar con un propósito verdadero. Esta amada iglesia también me ha dado la bendición
de iniciar en el ministerio de la predicación y agradezco la guía, amistad y discipulado que he recibido por parte de nuestro pastor y el amor con el que siempre han orado por mí en esta hermosa iglesia. He visto crecer en la fe a mis padres y agradezco al Señor porque ellos son los padres que yo necesitaba y que seguiré necesitando durante nuestra estancia en esta tierra. Han sido muy pacientes conmigo y me han enseñado a vivir confiando en la providencia de Dios. Doy gracias por su ejemplo. Además, ellos fueron un gran instrumento en las manos de Dios para sostenerme en los momentos más complicados. Luego de un muy difícil tiempo de pandemia, llegaba la hora de escoger una especialidad médica. Sabía que el Señor honra el esfuerzo, pero tampoco quería elegir cualquier camino basándome en mis metas personales, sino en los planes de Dios. Estuve muy tentado a escoger una especialidad médica de renombre, en donde tal vez sería más fácil recibir reconocimiento y remuneración. Si bien esto no es malo en sí mismo, sabía que el Señor tenía un propósito diferente para mí, y que al optar por un camino así, no podría seguir sirviendo al Señor en el ministerio juvenil como yo quisiera, ni tampoco podría seguir congregándome con la misma frecuencia. El reino de Dios es el celo de mi corazón. Así que me arrodillé ante Dios y pedí su guía. Él me movió para escoger un área que disfruto mucho, ya que por medio de ella sirvo al Señor, y además, que me permite seguir participando activamente en el contexto de nuestra iglesia. El Señor es fiel, y además de la gran bendición de poder desempeñar mi profesión, entendí que Él me puso en ese lugar con un propósito muy especial. En la especialidad médica, conocí a Scarlett Rentería Ortiz, una joven que llegó a esta ciudad gracias a la providencia divina de una manera poco usual, pero siendo Dios el que estaba detrás de todo. Él puso en mi corazón compartirle el Evangelio, y es el 2 de julio de 2021 que ella recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Ella comienza a congregarse conectándose fielmente y a ser transformada poco a poco gracias al poder del Evangelio. Luego de un periodo de una hermosa amistad, decidimos iniciar un noviazgo con propósito. El Señor me dio a mi ayuda idónea, mi mejor amiga, mi futura esposa, y como lo dice Proverbios 18:22, puedo reconocer que alcancé el favor y la benevolencia de Dios. Nos hemos comprometido a vivir un matrimonio que agrade y sirva a Dios, viviendo el Evangelio hasta que la muerte nos separe. Ya no seré solamente yo, ella y yo seremos uno delante de Dios. Después de recibir a Cristo, esa es la mayor bendición que Él me ha dado y estoy totalmente agradecido. Hoy doy testimonio de que Dios es misericordioso, Dios es soberano, Dios es bueno, Dios es justo, Él es santo, todopoderoso, y ha usado a esta iglesia para que yo pudiera llegar a sus pies. Agradezco estos 34 años en los que el Señor ha mostrado su fidelidad para con cada uno de los miembros de esta iglesia, y porque sé que desde su fundación, Él ya nos tenía contemplados en su plan. A mis amados padres, a mi amada futura esposa, a mí, y es mi oración que mis hermanos y nuestra familia en Acapulco puedan experimentar este mismo gozo y que el reino de Dios siga creciendo. Hoy, hermanos, puedo decir que no hay nada como vivir para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Romanos 14:8.